Como sabes, recientemente, el mundo de los videojuegos fue azotado por un gran terremoto. Un terremoto provocado por Unity, el cual ha decidido de manera unilateral cambiar sus términos de contrato de una forma abusiva. Como consecuencia, una gran cantidad de programadores de videojuegos se dieron cuenta de algo en lo que no habían pensado. Y es que el motor de videojuegos con el que estaban trabajando pertenecía nada menos que a alguien a quien podríamos considerar como un supervillano. Ante esta terrible situación, aparecieron muchas alternativas, que van desde impulsar el desarrollo del Game Maker hasta motores excelentes como es el caso de Godot. Y por si todo esto fuera poco, también tenemos una tercera opción, la cual es crear tu propio motor de videojuegos. Y para hablar de estas grandes opciones, esto es 10 ventajas de usar un motor de videojuegos independiente. Advertencia: en este canal hablamos del comportamiento y el diseño de algunos videojuegos, y también de esta gran industria. Sin embargo, las teorías y opiniones que te presento a continuación son de carácter personal. 1. Tu videojuego será tuyo y de nadie más. Ciertamente el trabajar con la plataforma de otra persona crea incertidumbre, porque tú no sabes con qué decisión nos saldrá mañana Unity u otra empresa. Por lo tanto, al trabajar en un motor libre como lo es Godot o Game Maker, o en su defecto desarrollar tu propio motor de videojuegos, te dará una mayor seguridad y confianza. 2. Tu trabajo servirá para futuros proyectos. La experiencia y los recursos que adquieras al trabajar con Godot o Game Maker te servirá para futuros proyectos. Del mismo modo, si es que creas tu propio motor de videojuegos, este te servirá para todos los futuros proyectos y videojuegos que quieras realizar. Sin embargo, en el caso de Unity, esto no es así, pues cada vez que tengas que realizar un nuevo proyecto, tendrás que volver a adquirir una nueva licencia y un nuevo contrato con esta empresa, y por consiguiente, también te cobrarán una gran cifra de dinero, lo cual a la larga es una inversión pésima. 3. En caso de que desees crear tu propio motor de videojuegos, podrás venderlo y negociar con él en un futuro. Pues al tratarse de un software creado por ti mismo, significa que es de tu entera propiedad. Otorgar licencias de uso y ganar otra clase de beneficios gracias a este. 4. Al crear la plataforma de tu videojuego, aprenderás. Ya sé que últimamente el concepto de aprender y de esforzarse ha sido devaluado considerablemente, pero en este momento te digo que el esforzarse en hacer algo suele resultar beneficioso, sobre todo si aprendes en el proceso. El hecho de que tú decidas programar tu propio motor de videojuegos no solamente te llevará a tener en algún momento un motor que puedas usar, sino también que durante ese proceso habrás aprendido muchas cosas. Y esto es una gran ventaja, pues el conocimiento y la capacidad son un capital que te servirá para un futuro. Con las nuevas políticas de Unity y el cambio en el mercado que estamos viendo, ten por seguro que la demanda de programadores de videojuegos capaces de crear un motor de videojuegos comenzará a aumentar cada vez más. No solo para trabajar en alguna empresa que te contrate, sino también para asociarte con diseñadores y así realizar nuevos emprendimientos. Por otro lado, aquellos desarrolladores con la capacidad de utilizar Godot de manera eficiente también tendrán mucho más valor en el mercado, pues a una empresa le conviene mucho más contratar a un programador que sepa utilizar Godot que uno que sepa utilizar Unity, ya que este tipo de trabajadores serán capaces de desarrollar videojuegos que no tendrán que pagar el impuesto de Unity en un futuro, y por lo tanto son mucho más rentables. 5. Puedes personalizar tu motor. Una de las grandes ventajas de crear tu propio motor para tu videojuego es que tienes libertad prácticamente absoluta. Si en tu videojuego necesitas que aparezca un menú de una forma especial, puedes hacerlo. Simplemente no hay límites. 6. El lenguaje JavaScript es multiplataformas. Y es que las ventajas son bastantes. Una de las principales es que los videojuegos creados en JavaScript pueden ser porteados fácilmente a todas las plataformas. A Nintendo Switch, a PlayStation, a Xbox.
También es posible portearlo a celulares, y de hecho si creas tu motor de videojuegos de esta manera, podrás venderlo incluso en plataformas de juegos que funcionan directamente en el navegador, un mercado también muy grande. 7. Los lenguajes de programación son multifunciones. Sin lugar a dudas, Godot presenta múltiples ventajas por encima de Unity, de modo que si un estudio indie desea crear un videojuego sin estar limitado por las normas absurdas de Unity, Godot también es una excelente opción. Y sin embargo también presenta algunas desventajas, como por ejemplo que al aprender a utilizar esta plataforma tendrás que aprender los comandos de un lenguaje especialmente creado para Godot, pero este lenguaje no funciona para nada más. Por el contrario, si tú aprendes a utilizar un lenguaje como C o JavaScript, en este punto este lenguaje o este conocimiento que adquieras te servirá no solamente para hacer videojuegos, sino que te servirá prácticamente para todo, pues los principios de JavaScript son prácticamente los mismos que lenguajes como C, salvo por unas pequeñas diferencias. Por lo tanto, cuando aprendas a utilizar Godot, simplemente te servirá para ese motor, y si en algún momento pasa algo con esa plataforma, simplemente no te servirá de nada, habrás perdido todo el tiempo que le invertiste. Sin embargo, si aprendes a utilizar lenguaje de programación puro para crear tus propios motores, ese conocimiento te servirá para siempre. Así pues, tanto GameMaker como Godot son excelentes opciones, pero el crear tu propio motor también es una excelente opción, y mientras más opciones tengamos, mejor. 8. Las comunidades de GameMaker, Godot y JavaScript son fantásticas. Cuando decidas abandonar Unity y te decantes por una de estas opciones, indiscutiblemente tratarás de hablar con otras personas interesadas en el tema. Visitarás foros y comenzarás a compartir tu información con otras personas. La comunidad de desarrolladores de Godot es realmente práctica, y si decides crear tu propio motor de videojuegos, entonces te diré que la comunidad de programadores de videojuegos en JavaScript es una de las más grandes y amables que existen. 9. Puedes hacer negocios más libremente. Se ha comentado que plataformas como Steam comenzarán a pedir que especifiques con qué motor de videojuegos estás trabajando. Esto se debe a que en cualquier momento estas grandes empresas podrían afectar incluso a empresas distribuidoras como lo es Steam, y esto es algo que a Steam no le conviene. Sin embargo, si tú eres el dueño de tu propio motor de videojuegos, o en su defecto lo creaste con un software libre como lo es Godot o GameMaker, no tendrás que pasar por nada de esto, y tus negocios con plataformas y otros lugares serán directos. Tú simplemente dirás que es tu videojuego y que tienes todos los derechos sobre este. 10. Crear un motor de videojuegos es algo fácil. ¿Pero Kennel, de qué me estás hablando? Crear un motor de videojuegos es extremadamente difícil. Simplemente mira Unity. ¿Cuántos años crees que se tardaron en llegar a este punto? Pues ciertamente déjame decirte una cosa. Si tú estás empezando en el mundo de los videojuegos, ¿qué clase de videojuegos tendrías que hacer? ¿Acaso harás un videojuego complicado que se encuentre al nivel del GTA V? ¿O por el contrario iniciarás con un videojuego sencillo? Pues lo cierto es que si tú eres un programador que apenas está empezando, yo te recomiendo que inicies con un videojuego simple. Y no pienses que un videojuego es malo simplemente por el hecho de ser sencillo. Ya tenemos ejemplos importantes como es el caso de Flappy Bird, el cual se trata de un juego de lo más sencillo, pero no por eso fue malo o poco exitoso. ¿Para qué vas a desarrollar un motor de videojuegos complicado y muy difícil y que haga grandes cosas si es que vas a desarrollar un videojuego simple? Y crear un motor de videojuegos que haga correr ese videojuego sencillo también es muy fácil. Es más, yo diría que aprender a crear un motor de videojuegos sencillo es más fácil incluso que aprender a usar Godot. En la descripción te pondré un link que te llevará hacia un video muy interesante que encontré, en el cual te enseñan a crear un videojuego de JavaScript en solamente 10 minutos. Por supuesto que si más adelante deseas hacer un videojuego con mecánicas mucho más complejas, entonces sí que tendrás que hacer evolucionar tu propio motor de videojuegos, pero este irá mejorando y perfeccionándose junto contigo. Es como tener tu propio Pokémon. En un principio será un motor inexperto y de bajo nivel, pero tú también lo eres porque apenas estás empezando. Sin embargo, conforme el tiempo pase, tú irás mejorando como programador y desarrollador de videojuegos, y tu Pokémon irá perfeccionándose junto contigo.
Por algún extraño motivo, he descubierto que las personas le tienen miedo a programar. Pero yo en este momento te digo que tú eres perfectamente capaz de hacerlo, siempre y cuando tengas el deseo y te guste la programación. Porque si por algún motivo a ti simplemente no te gusta programar, en ese caso sí te sugiero que trabajes con un programador, o en todo caso con una plataforma ya existente. Pues no todos tenemos los mismos talentos, y habrá personas que son muy buenas programando, y otras que tengan un gran talento para el diseño gráfico. Finalmente tengo que aclarar una cosa muy importante, y es que desarrollar un motor de videojuegos es fácil siempre y cuando se trate de un motor en 2D. Para el caso de los videojuegos en 3D, las cosas son mucho más complicadas. En este punto, sí que sería necesario trabajar con un motor de videojuegos mucho más robusto. Así pues, estas serían 10 ventajas que obtienes al crear tu propio motor de videojuegos. Te dejaré en los comentarios los primeros 2 videos en los que enseño a crear un motor de videojuegos básicos desde cero, utilizando simplemente bloc de notas. Y en el siguiente tendremos un video especial dedicado a Godot, en el cual analizaremos las grandes ventajas que nos ofrece. Si te gustó este video, suscríbete, para que no te pierdas el próximo video especial de estos temas.